Mi nieta me golpeó en la cara en la cena de mi cumpleaños número 70 y gritó que yo no era más que una carga que debería haber muerto hace años. Caí contra la esquina del aparador de caoba, mis lentes de lectura crujiendo bajo mi peso. Sangre brotando de un labio partido sobre la blusa de seda crema que había comprado especialmente para esa noche. 23 personas miraban en silencio congelado. Ni una sola se movió para ayudarme a levantarme. Lo que mi nieta no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que para el amanecer del día siguiente, su mundo entero sería desmantelado ladrillo por ladrillo. Cuando finalmente revisó su teléfono a las 8:47 de la mañana, encontraría 89 llamadas perdidas, 31 mensajes de voz, y una carta certificada esperándola en la puerta de su casa que cambiaría el resto de su vida. Mi nombre es Eleanor Beacombe, y durante 42 años dirigí Beacombe Publishing desde un edificio de ladrillos en la calle Boylston en Boston. Construí esa empresa desde un solo escritorio y una máquina de escribir prestada hasta convertirla en una de las casas editoriales independientes más respetadas de la costa este. Crié a mi hija Margaret sola después de que mi esposo David muriera de un ataque al corazón a los 46 años. Y cuando Margaret murió de cáncer de ovario a los 38, dejando atrás a una niña asustada con coletas rubias y un oso de peluche que se negaba a soltar, me convertí en todo para esa niña. Madre, padre, abuela, hogar. Mi nieta Caroline tenía 9 años cuando vino a vivir conmigo en el edificio de piedra rojiza en Beacon Hill. Lloraba todas las noches durante 3 meses. Yo me sentaba en el borde de su cama con dosel y le leía capítulos de Ana de las Tejas Verdes hasta que su respiración se calmaba y las lágrimas se secaban en sus mejillas rosadas. Pagué su escuela privada en Windsor. Pagué sus clases de ballet, su equitación en los establos de Hamilton, sus veranos en el campamento junto al lago Winnipesaukee. Cuando quiso estudiar historia del arte en Brown, firmé el cheque sin pestañear. Cuando se casó con Preston Ashford, hijo de una dinastía aseguradora de Connecticut, les di el enganche de una casa colonial de 5 habitaciones en Wellesley y una luna de miel en la costa amalfitana. Cuando decidió que quería iniciar su propia agencia literaria boutique, le entregué un fondo fiduciario de casi $2 millones y la nombré vicepresidenta en Beacombe Publishing con una oficina en la esquina con vista al parque. Le di todo lo que tenía para dar. Y en la noche de mi cumpleaños número 70, ella me dio un labio partido y una costilla fracturada frente a 23 testigos. La cena se celebró en mi casa de piedra rojiza, la misma casa donde Caroline había crecido, el mismo comedor donde había soplado las velas de 21 pasteles de cumpleaños. Había contratado a los cáteres de un pequeño restaurante francés en el South End. Llevaba puestas las perlas que habían pertenecido a mi madre. Mi abogado de toda la vida, Harrison Pique, estaba allí, un hombre que conocía desde hacía 35 años. También mi contador Franklin Delacqua, y mi amiga más antigua Dorothy Chamberlain, y 3 editores senior de la empresa, y los suegros de Caroline, los Ashford, y los socios comerciales de Preston, y un puñado de vecinos de Beacon Hill que habían visto crecer a Caroline. Caroline llegó 40 minutos tarde. Cruzó la puerta de mi casa con un vestido color champán que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. El cabello recogido en un chignon, la muñeca destellando con la pulsera de diamantes que yo le había regalado en su 30 cumpleaños. Preston la seguía detrás, ajustándose los gemelos, sin mirarme a los ojos. Su hijo Theodore, de 3 años, no estaba con ellos. Cuando pregunté dónde estaba mi bisnieto, Caroline agitó la mano con indiferencia y dijo que la niñera lo tenía. Debía haber sabido que algo estaba mal desde el momento en que entró. No me abrazó. No me deseó feliz cumpleaños. Escaneó la habitación como un halcón escanea un campo, buscando a su presa. Cuando nos sentamos a cenar, descubrí que mi tarjeta de lugar había sido cambiada de sitio. Yo me había colocado en la cabecera de la mesa, como era la costumbre, pero Caroline había reorganizado todo. Mi tarjeta ahora estaba al otro extremo, cerca de la puerta a la cocina, mientras que la suya había sido colocada en la cabecera. No dije nada. Simplemente tomé mi plato y caminé al asiento que ella me había asignado. Dorothy me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que decía, «Hablaremos de esto después». Asentí con la cabeza e intenté sonreír. Se sirvió el primer plato. El segundo. Para cuando el sommelier sirvió el vino para acompañar el cordero, Caroline ya había terminado su segunda copa de Burdeos. Tenía las mejillas sonrojadas.
Preston le murmuraba algo al oído, pero ella lo ignoró. Entonces, en algún momento entre la ensalada y el plato principal, Caroline se puso de pie. Levantó su copa, y por un momento pensé que iba a hacer un brindis. Mi corazón se llenó un poco. Pensé que quizás después de todo iba a decir algo amable. Me gustaría hacer un anuncio, dijo, y su voz fue lo suficientemente alta como para cortar cada conversación en la mesa. La habitación quedó en silencio. Preston y yo hemos decidido que es hora de hacer algunos cambios en Beacon Publishing. A partir del próximo lunes, asumiré el papel de directora ejecutiva. Mi abuela ha hecho un trabajo maravilloso a lo largo de los años, pero francamente, la empresa necesita sangre nueva. Necesita una visión que no esté atascada en 1985. Mi mano se apretó alrededor de la copa de vino. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Harrison Pike dejó su tenedor muy cuidadosamente. La boca de Franklin Delacroix se abrió ligeramente. Los ojos de Dorothy se abrieron de par en par. Caroline, dije, manteniendo mi voz tan firme como pude. Este no es ni el momento ni el lugar. Podemos discutir el futuro de la empresa en mi oficina el lunes por la mañana. No, dijo ella, y sonrió de la manera en que sonríe una persona que cree que ya ha ganado. Lo vamos a discutir ahora, porque francamente, abuela, ya tuviste tu tiempo. Tienes 70 años. Deberías estar en una cabaña en Nantucket, tejiendo o lo que sea que haces. Te estás poniendo en ridículo aferrándote a una empresa que necesita modernizarse. Me levanté lentamente. Mis rodillas temblaban, pero mantuve la barbilla en alto. Caroline, voy a pedirte que te sientes y te disculpes con todos en esta mesa. Y luego tú y yo vamos a tener una conversación privada. Se rió, una risa corta, fea y brusca que nunca antes le había escuchado. Y luego caminó, muy deliberadamente, desde su asiento en la cabecera de la mesa hasta donde yo estaba parada cerca de la puerta de la cocina. Ya no puedes decirme lo que tengo que hacer, dijo. Su voz era baja, peligrosa. ¿Sabes qué tan humillante ha sido trabajar bajo tus órdenes? ¿Todo el mundo tratándome como la nieta de la jefa? ¿Sabes cómo se ríe la familia de Preston de nosotros a nuestras espaldas porque tú todavía controlas todo? Eres una carga. Deberías haber muerto hace años, como mamá, y dejar que el resto de nosotros viviéramos nuestras vidas. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. Realmente gaspeé. Di un paso atrás, y mi cadera chocó contra el aparador. Y entonces levantó la mano y me abofeteó en la cara. El sonido retumbó por el comedor como un disparo. Mi cabeza giró hacia un lado. Mis lentes de lectura salieron volando y golpearon el borde del aparador. Perdí el equilibrio. Caí, con fuerza, mi hombro chocando contra la esquina del mueble, mi cabeza golpeando el suelo de madera. Sentí que algo se quebraba en mi pecho. Sentí sangre caliente en el labio. Saboreé el hierro. Durante quizás 3 segundos completos, nadie se movió. Estaba tendida en el suelo del comedor que yo misma había decorado con mis propias manos, en la casa que había pagado con mi propio trabajo, y miré hacia arriba a mi nieta, parada sobre mí con su vestido color champán y su pulsera de diamantes y su rostro retorcido en algo que ya no reconocía. Y entendí algo muy claramente por primera vez en mi vida. Esta niña, a quien había amado más que a mi propio aliento, ya no era mi familia. Había dejado de ser mi familia en el momento en que decidió que yo era una carga en lugar de una bendición. Harrison Pike fue el primero en moverse. Empujó su silla hacia atrás, se levantó y rodeó la mesa. Dorothy estaba justo detrás de él. Se arrodillaron junto a mí. Harrison tomó mi brazo suavemente. Dorothy presionó una servilleta de lino contra mi labio. Eleanor, dijo Harrison, ¿puedes levantarte? ¿Puedes mover todo? Puedo levantarme, susurré. No lloré. Cada fibra de mi ser quería hacerlo, pero me negué a darle a Caroline esa satisfacción. Harrison y Dorothy me ayudaron a ponerme de pie. Endereché mi blusa. Alicé mi cabello. Miré alrededor del comedor a los rostros de 23 personas, todos congelados de horror. Y luego miré a mi nieta. Caroline, dije, y mi voz no tembló. Has hecho tu anuncio. Ahora yo haré el mío. Esta noche te irás de esta casa, y nunca más pondrás un pie en ella. No vendrás a mi funeral. No heredarás ni una cucharita de mi patrimonio.
Pensaste que esta noche era tu coronación. Fue tu ejecución. Preston se levantó de su asiento. Eleanor, por favor. Ha bebido demasiado. No hagamos nada precipitado. Preston, dije, volviéndome hacia él. Te casaste con una mujer que creías que iba a heredar un imperio. Déjame ahorrarte algo de tiempo. No lo hará. Ahora sácala de mi casa. No esperé respuesta. Me volteé, pasé frente a todos con toda la dignidad que pude reunir, y subí las escaleras a mi habitación. Cerré la puerta con llave detrás de mí, y solo entonces, solo en la seguridad de mi propia habitación con la cerradura echada, me permití sentarme en el borde de mi cama y llorar. Pero solo lloré 4 minutos. Luego me limpié el rostro. Me cambié la blusa manchada de sangre. Me eché agua fría en la mejilla. Tomé el teléfono de mi mesita de noche y llamé a Harrison Pique, que todavía estaba abajo en mi vestíbulo. Harrison, dije, sube. Trae a Franklin. Esta noche vamos a trabajar. Para la medianoche, mi comedor había sido vaciado de invitados y transformado en una sala de guerra. Harrison había traído su maletín del carro. Franklin estaba en su laptop. Yo estaba sentada a la cabecera de mi propia mesa ahora, una taza de café negro fuerte frente a mí, una bolsa de hielo presionada contra mis costillas. Esto es lo que mi nieta no entendía sobre mi empresa y sobre mí. Hace 42 años, cuando construí Beacon Publishing de la nada, redacté los documentos fundacionales yo misma con la ayuda de un joven graduado de Harvard Lab llamado Harrison Pique. Era una mujer en 1984 iniciando un negocio, lo que significaba que había luchado por cada contrato, cada línea de crédito, cada centímetro de terreno. Había aprendido desde temprano a no confiar fácilmente. Y cuando eventualmente traje a Carolina a la empresa, cuando la hice vicepresidenta y le di una oficina en la esquina y un salario de 6 cifras, no le di la propiedad de nada. Ni una sola acción. Beacon Publishing estaba contenida dentro de un fideicomiso privado. El fideicomiso me nombraba a mí como única fideicomisaria durante mi vida, con el poder de designar y revocar beneficiarios a mi propia discreción, por escrito, en cualquier momento. Caroline había sido nombrada como única beneficiaria secundaria. Lo habría heredado todo. La empresa, la casa de piedra rojiza, la cabaña en Nantucket, la colección de arte, el portafolio de inversiones, todo lo que mi vida había construido. Había firmado un contrato de trabajo 5 años antes que yo había revisado personalmente. Contenía una cláusula de moralidad. Contenía una disposición de rescisión por causa justificada. Contenía un acuerdo de no competencia. Contenía una cláusula que anulaba cualquier indemnización en caso de agresión, amenaza o conducta pública que dañara la reputación de la empresa. Su fondo fiduciario, los $2 millones que le había dado, había sido estructurado como un desembolso irrevocable con una excepción crítica. Si alguna vez era condenada por un delito contra mí, o si yo presentaba una declaración jurada de abuso de persona mayor, el fideicomiso colapsaría de vuelta a mi patrimonio. Franklin había redactado esa cláusula 15 años atrás, cuando yo había percibido, muy levemente, que Caroline se estaba volviendo arrogante. El enganche de la casa en Wellesley había sido estructurado como un préstamo, exigible a mi discreción. Preston había firmado el pagaré, igual que Caroline. Las 23 personas en mi comedor incluían a mi abogado, mi contador y mi amiga más antigua, todos los cuales habían presenciado la agresión. Dorothy había estado filmando con su teléfono, capturando el brindis de cumpleaños de Caroline en video para el álbum familiar. Había capturado el incidente completo. No necesitaba presentar cargos penales para desmantelar la vida de Caroline. Solo necesitaba alzar una pluma. Para las 2 de la madrugada, Harrison había redactado la carta de rescisión. Para las 3, Franklin había contactado a nuestros socios bancarios y congelado el acceso de Caroline a las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas de la empresa. Para las 4, había redactado la carta de demanda para el reembolso inmediato del préstamo de la casa de Wellesley, una suma de $680,000. Para las 5, yo había firmado la declaración jurada que colapsaba el fondo fiduciario. Para las 6, Harrison había redactado la nueva designación de beneficiarios nombrando a 3 organizaciones de caridad, 2 de mis editores senior, y mi bisnieto Theodore, con la parte de Theodore colocada en un fideicomiso protegido administrado por Harrison hasta el 25 cumpleaños de Theodore, completamente protegido de la influencia de Caroline.
A las 7:30 de la mañana, salí por la puerta principal y personalmente entregué un sobresellado a un mensajero certificado. El sobre estaba dirigido a Caroline en la casa colonial de Wellesley. Dentro estaban la carta de rescisión, el aviso de colapso del fideicomiso, la demanda de pago del préstamo, la petición de orden de alejamiento, y una sola fotografía que Dorothy había tomado con su teléfono, una fotografía mía tendida en el suelo de mi comedor con sangre en el labio. Volví adentro. Bebí una segunda taza de café, y luego dormí por primera vez en 24 horas sin soñar, con el sol entrando por las cortinas de la misma habitación donde había mecido a mi nieta para que durmiera 30 años antes. A las 8:47 de esa mañana, Caroline se despertó. Me enteraría de los detalles después a través de Preston, quien me llamó una semana después, llorando, suplicando por una mínima misericordia que no era mía para dar. Se había despertado con resaca. Había tomado su teléfono. Había visto las llamadas perdidas, 89 de ellas. 31 mensajes de voz. Correos electrónicos del banco. Correos electrónicos de sus compañías de tarjetas de crédito. Correos electrónicos del despacho de Harrison Pique. El mensajero ya había tocado el timbre. El sobre estaba en manos de Preston. Se desmoronó. Intentó conducir hasta mi casa. Su auto, el Range Rover que había arrendado a través de la empresa, ya había sido marcado electrónicamente y estaba siendo rastreado para ser recuperado. Llegó a Beacon Hill, pero la puerta principal estaba cerrada y el sistema de seguridad había sido actualizado. Golpeó la puerta durante 20 minutos, gritando mi nombre. Un vecino llamó a la policía. Caroline recibió una advertencia formal de violación de propiedad en los escalones de la entrada de su abuela. Intentó ir a la oficina. Su tarjeta de acceso había sido desactivada. El personal de seguridad de Beacon Publishing había sido notificado. Fue escoltada fuera del vestíbulo por un joven muy cortés llamado Miguel, que llevaba 6 años con la empresa y que siempre le había caído bien a Caroline, pero que esa mañana había visto la fotografía de mí en el suelo. Para esa tarde, la historia circulaba por toda la comunidad editorial de Boston. Para el final de la semana, la familia Asford había contratado a sus propios abogados y buscaba distanciarse del matrimonio de Preston. Para el final del mes, Caroline había recibido los papeles del divorcio. Y a lo largo de todo eso, nunca se disculpó conmigo. Ni una sola vez. Ni en la primera semana, cuando dejaba mensajes de voz gritando que yo era una bruja vengativa. Ni en la segunda semana, cuando contrató a un abogado para demandarme y 3 abogados diferentes le dijeron que no tenía caso. Ni en la tercera semana, cuando finalmente entendió que la mujer que había subestimado la había superado en una sola noche. Fue Preston quien vino a mí, 9 días después de la cena de cumpleaños, con lágrimas en los ojos, suplicándome que reconsiderara por el bien de su hijo. Lo escuché en mi sala durante 40 minutos. Le ofrecí té, y luego le dije amablemente que protegería a Theodore. Que la herencia de Theodore ya estaba asegurada en un fideicomiso al que él no podía acceder. Que pagaría la educación de Theodore, su atención médica, y una modesta asignación hasta que tuviera edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Pero que Caroline ya no era mi nieta en ningún sentido significativo, y que ninguna cantidad de súplicas cambiaría eso. Preston lloró. Le ofrecí un pañuelo. Y luego lo acompañé a la puerta. 6 meses después, Caroline trabajaba como asistente en una pequeña agencia literaria en Providence, Rhode Island. No como vicepresidenta. No como ejecutiva. Como asistente, preparando café, contestando teléfonos, archivando manuscritos. El trabajo pagaba $34,000 al año. Vivía en un apartamento de una recámara en un 3er piso sin elevador encima de una tienda de sándwiches. Iba al trabajo en bicicleta porque ya no podía pagar un auto. La casa de Wellesley había sido vendida para cubrir el préstamo. Preston tenía la custodia de Theodore 4 días a la semana. Sé todo esto porque le pedí a Harrison que la mantuviera vigilada. No por venganza. Por responsabilidad. Quería saber si alguna vez cambiaba de verdad. Y lentamente, a lo largo de ese año, algo sí cambió. Preston me dijo, una tarde en mi sala, que Caroline había comenzado a asistir a terapia 2 veces por semana. Que se había unido a un grupo de apoyo para personas con dependencia al alcohol. Que había dejado de beber por completo. Que había llevado a Theodore al parque cada fin de semana sin falta,
incluso cuando llovía. Que había comenzado a leerle Ana de las Tejas Verdes a la hora de dormir, el mismo libro que yo le había leído a ella una vez. No respondí a nada de esto. Simplemente escuché. Y entonces, en una fría mañana de febrero, 14 meses después de mi cumpleaños número 70, llegó una carta a mi casa de piedra rojiza. Estaba escrita a mano en papel blanco liso. Tenía 11 páginas. Caroline la había escrito, decía, no para pedir nada, no para suplicar, no para negociar. La había escrito porque finalmente había entendido lo que había hecho, y quería que yo supiera que lo entendía, aunque nunca la perdonara, aunque nunca volviera a leer otra palabra suya. Escribió sobre la noche de la cena, sobre cómo había estado bebiendo demasiado durante años, sobre cómo la familia de Preston la había estado burlando, llamándola una contratada por nepotismo, diciendo que nunca llegaría a nada sin mí, sobre cómo el resentimiento había ido creciendo hasta envenenarla, sobre cómo se había acostado por las noches odiándome por estar viva, porque mientras yo estuviera viva, ella nunca sería su propia persona. Escribió sobre lo que se había sentido ver colapsar su vida, sobre cómo me había culpado durante 6 meses antes de finalmente mirarse al espejo, sobre cómo Teodore le había preguntado una noche, con su voz pequeña y clara, porque la bisabuela ya no venía a visitarlos, y ella no había podido responderle, sobre cómo se había sentado en el suelo de su baño y había llorado hasta no poder respirar. Escribió sobre el trabajo que estaba haciendo en terapia, sobre cómo había llegado a entender que yo no le había quitado nada, que simplemente había dejado de darle cosas que nunca había ganado. Que la carga que yo había sido no era la carga de la que me había acusado en la mesa del comedor. La verdadera carga había recaído sobre mí, cargándola a ella a través de una vida que ella se había negado a cargar sola. No pidió perdón. No pidió su herencia. No pidió volver a casa. Solo pidió que, si alguna vez yo lo encontraba en mi corazón, le permitiera a Teodore conocer a su bisabuela mientras yo todavía estuviera viva. Porque Teodore, escribió, merecía saber de dónde venía su madre y quién era yo y qué mujer tan extraordinaria había construido la familia de la que él ahora era una pequeña parte. Leí la carta 3 veces. La puse sobre la mesa. Caminé hacia la ventana de mi sala y miré los árboles desnudos de Louisbourg Square. Pensé en mi hija Margaret, que había muerto demasiado joven, que habría estado destrozada por todo esto. Pensé en la niñita de coletas rubias que había abrazado un oso de peluche la primera noche que vino a vivir conmigo. Pensé en la mujer del vestido color champán que me había tirado al suelo. Y pensé en Teodore, que ahora tenía casi 5 años, y que tenía los ojos de mi hija. Tomé mi pluma fuente. Escribí una carta breve de respuesta. 2 párrafos. Le dije a Caroline que había recibido su carta y que la había leído con atención. Le dije que no estaba lista para verla, y que no sabía si alguna vez lo estaría. Pero le dije que Teodore era bienvenido en mi casa cualquier fin de semana que ella pudiera arreglarlo, y que yo misma enviaría un auto por él. Firmé la carta como abuela, no Eleanor. No señora Vicombe. Abuela. Porque independientemente de todo lo que Caroline había hecho, me había dado un bisnieto, y no iba a permitir que mi corazón se cerrara por completo. Teodore vino a visitarme por primera vez el sábado siguiente. Llevaba un pequeño abrigo azul y sostenía en su pequeño puño un dibujo que había hecho para mí. Lo recibí en la puerta principal. Me arrodillé, haciendo una mueca solo levemente por el viejo dolor en mis costillas, y abrí los brazos, y él caminó hacia ellos sin dudarlo. Mientras sostenía a mi bisnieto en el vestíbulo de la casa donde había vivido durante 47 años, pensé en la mujer en que Caroline podría convertirse, dado suficiente tiempo. No sabía si alguna vez volvería a ser realmente mi nieta. Esa era una puerta que aún no estaba dispuesta a abrir, y quizás nunca lo estaría. Pero pensé en algo que mi propia abuela me había dicho muchos años atrás. En un porche en un pequeño pueblo de Vermont, cuando yo era una niña joven aprendiendo sobre el mundo, ella me había dicho que el perdón no es un regalo que le das a la persona que te hizo daño. El perdón es un regalo que te das a ti misma, para que la herida no se infecte para siempre. No tienes que invitar a esa persona de vuelta a tu vida. No tienes que entregarle las llaves de nada. Pero puedes perdonarla en silencio, en tu propio corazón, y seguir adelante sin ese peso. Aún no he perdonado a Caroline. Quizás algún día lo haré. Quizás no. Pero duermo bien por las noches. Dirijo mi empresa. Tengo a mis amigos. Tengo mi trabajo. Tengo un bisnieto que me hace dibujos y me llama abuela Nor,
que es como Teodore decidió llamarme el primer día que nos conocimos. Y si alguno de ustedes que está leyendo esto ha criado a un hijo o a un nieto que ha llegado a creer que su amor es una deuda que tienen derecho a no pagar, les dejaré con la única sabiduría que me queda por ofrecer. El amor es un regalo. No es una hipoteca. La mano que alimenta no es la mano que debe. Y la mujer que construyó la mesa es la mujer que decide quién se sienta en ella. Mi nombre es Eleanor Beacom. Tengo 71 años. Y sigo siendo la cabeza de mi propia mesa.